Hermanos, hoy vamos a estudiar un tema que tiene que ver con esta pregunta: ¿cuánto vale un hijo? Si yo le preguntara a ustedes que están casados y Dios les ha dado la oportunidad de tener hijos, ¿cuánto vale un hijo para usted? Póngale un precio. Lo más seguro es que usted me dirá: hermano, un hijo no tiene precio. Un hijo no tiene un valor monetario. ¿Cómo hace este tipo de preguntas? Y lo mismo pienso yo, estoy de acuerdo con usted. Para mí, mis dos hijos no tienen, no tienen precio. Son supremamente valiosos. Es más, uno daría la vida por los hijos. Pero, hermanos, ¿cuánto vale un hijo? Resulta que en el Antiguo Testamento, Dios sí le puso un valor monetario a un hijo, a un primogénito. Quiero invitarlo entonces, hermanos, a que miremos el concepto de la redención, concepto judío sobre los hijos, no tanto el concepto judío, sino el concepto divino sobre los hijos. Si usted tiene entonces forma de apuntar, tomar nota, sería muy bueno para que pueda tener presente los puntos que aquí vamos nosotros a considerar. Vamos entonces a irnos al Antiguo Testamento. Cuando usted lee el libro de Números, el pueblo de Israel se encuentra en el desierto. Ellos han salido de Sinaí, ya ha pasado aproximadamente como un año, pero están en el desierto rumbo a la tierra prometida. Y el números 3 se nos registra un censo bastante particular. El libro de Números tiene este nombre porque Dios, durante este tiempo que estuvieron en el desierto, Dios hizo varios censos. Por eso se le ha colocado a este libro el libro de Números, por los censos. Ahora, después de que Dios ha hecho todo el censo del pueblo, está registrado en el capítulo 1 de Números, Dios hace un censo bastante extraño, un poco extraño, en Números capítulo 3, versículo del 39 hasta el versículo 48. Y Dios le dice a Moisés que cuente los levitas. La tribu levita es ordenada en el capítulo 3 por sus cargos, por sus funciones, pero ahí también Dios les dice que cuente los levitas. Versículo 39 dice: todos los contados de los levitas que Moisés y Aarón, conforme a la palabra de Jehová, contaron por sus familias, todos los varones de un mes arriba fueron 22,000. Tenga en cuenta entonces, hermano, este número: 22,000. 22,000 levitas. Después de que se contó los levitas, entonces Dios le dice a Moisés que cuente los primogénitos de entre el pueblo de Israel. Versículo 40, le dijo Jehová dijo a Moisés: cuenta todos los primogénitos varones de los hijos de Israel de un mes arriba y cuéntalos por sus nombres. Entonces aquí viene el segundo censo extraño. Bueno, pero ¿qué pretendía Dios? ¿Qué estaba buscando Dios con contar solamente a los varones de un mes arriba de los levitas y los varones, hijos de Israel, primogénitos de un mes arriba? ¿En qué consistía este censo? Versículo 41 está la razón. Y tomarás a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de todos los primogénitos de los animales de los hijos de Israel, yo Jehová. Los levitas iban a ser tomados en lugar de los primogénitos de los hijos de Israel. Estos levitas entonces eran los representantes del pueblo ante Dios y de Dios ante el pueblo, porque era un sacerdocio. Los levitas fueron tomados en lugar de los primogénitos, porque nosotros sabemos, hermanos, que los judíos no podían presentarse
todo el pueblo no podía presentarse ante el Señor. Solamente la tribu sacerdotal fue colocada para que pudiera estar delante de la presencia del Señor. Entonces, cuando Dios cuenta a los primogénitos, versículo siguiente, versículo 42 dice, contó Moisés como Jehová le mandó todos los primogénitos de los hijos de Israel y todos los primogénitos varones conforme al número de sus nombres de un mes arriba fueron 22,273. Así que versículo 44 dice, luego habló Jehová a Moisés diciendo, toma los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel y los animales de los levitas en lugar de sus animales, y los levitas, subraye la palabra, la frase en el versículo 45, los levitas serán míos, yo Jehová. Ahora, ¿qué representaba un levita? Representaba a un hijo primogénito de Israel. Entonces, los levitas que representaban a los hijos le pertenecían a Dios. ¿Qué estaba diciendo entonces Dios con esto? Que Dios es el redentor de Israel. Dios es el dueño de Israel porque Él es el soberano, el redentor y el libertador. El hecho de que Dios los haya sacado de la tierra de Egipto, a Dios le da un derecho sobre Israel. Así que Israel le pertenecía por derecho propio y Él podía entrar en las vidas de cada uno de ellos. Y aquí viene un término que les voy a aclarar, es redimirlos. La doctrina de la redención nace aquí en Números 3 del 39 hasta el versículo 48. Entonces, aquí hay un problema, o no un problema, hay una diferencia. Los levitas eran 22,000. Los primogénitos varones eran 22,273. Así que los primogénitos varones excedían por 273 a los levitas que Moisés había contado. Entonces, ¿qué dice Dios para esta diferencia? Versículo 46. Y para el rescate de los 273 de los primogénitos de los hijos de Israel que exceden a los levitas, dice el versículo 47, tomarás 5 ciclos por cabeza, conforme al ciclo del santuario los tomarás. El ciclo tiene 20 jeras. Entonces, dice el versículo 48, y darás a Aarón y a sus hijos el dinero del rescate de los que exceden. Entonces, si yo le preguntara a un judío, le preguntara a Dios en el Antiguo Testamento, ¿cuánto precio o qué precio puso Dios a un hijo primogénito? Bueno, le puso un precio, 5 ciclos por cabeza. Conforme al ciclo del santuario los tomarás. El ciclo tiene 20 jeras. Esos 273 primogénitos varones de 10 para arriba que excedían a los levitas, se debía pagar un precio por cada hijo primogénito. ¿Y qué precio tenían que pagar al sacerdote? El precio que Dios le dio, 5 ciclos por cabeza. De aquí sale la idea de el dinero del rescate. El dinero del rescate. O sea, pues que Dios exigía una redención. Estos 273 tenían que ser redimidos y tenían que ser redimidos conforme al dinero del santuario que Dios estipuló. Entonces era 5 ciclos por cada hijo primogénito. Es cierto, hermanos, un hijo no tiene valor, pero Dios en el Antiguo Testamento sí le puso un valor. ¿Cuánto costaba un hijo en el Antiguo Testamento? 5 ciclos. De aquí entonces nace el tema de la redención y el tema del dinero del rescate. En Éxodo capítulo 34, versículo 19 y 20 dice la ley, todo primer nacido mío es, o sea, pues todo primogénito, de tu ganado, todo primogénito de vaca, de oveja o de macho. Este principio es muy importante tenerlo en mente.
todo primer nacido le pertenece a Dios. Todo primogénito le pertenece a Dios. Y cada primogénito está representado en el templo por un levita. Versículo 20. Pero redimirás con cordero el primogénito del asno, y si no lo redimieres, quebrará su cerviz. Redimirás, subraya la palabra, frase, en el versículo 20, redimirás todo primogénito de tus hijos, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Había nadie debía, en el tema del rescate, en el tema de la redención, tener o no tener, perdón, con qué pagar. Debía tener el dinero del rescate. Números, capítulo 3, versículo del 12 al 13, dice que Dios toma a los levitas, dice el versículo 12, he aquí yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos. Los primeros nacidos entre los hijos de Israel serán pues míos los levitas. Entonces, hermanos, Dios tomó a los levitas para sí en sustitución de todo Israel, porque vuelvo y repito, Israel no podía estar todo el pueblo en el templo. En lugar de eso, Dios tomó entonces a los levitas. Sin embargo, desde entonces, a partir de acá, a partir de Números capítulo 3, del 39 al 48, Israel tenía que pagar el dinero del rescate a Dios por todos los primogénitos porque le pertenecían a Dios. Entonces voy a hablarles, hermanos, de la costumbre de la redención. La costumbre de redimir al primogénito aún existe entre las comunidades ortodoxas judías, aquellos judíos que aún practican la ley de Moisés tal cual está, aún practican ellos el tema de redimir al primogénito. Entonces, ¿en qué consistía eso? Pero vamos a leer versículo 13 para enfatizar la idea del versículo 12. Dice ahí, porque mío es todo primogénito. Desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales, míos serán, yo Jehová. La aberrante práctica de Faraón en el principio, cuando el pueblo de Israel empezó a multiplicarse, fue una práctica aberrante de parte ante Dios, perdón. Por tanto, Dios aprecia, valora un hijo. Por tanto, Dios estableció la ley de redimir al primogénito con el dinero del rescate, que consistía en 5 siclos por cabeza. Pero, ¿cuál era la costumbre entonces, hermanos? ¿Cuál era la costumbre entonces de redimir al primogénito? Bueno, la costumbre era la siguiente. Cuando el niño nacía, el hijo primogénito, el término primogénito significa el primer hijo engendrado. Si es único, significa unigénito, pero igual había que pagar el rescate por el unigénito como por el primogénito. Bueno, dice ahí, después de 30 días de haber nacido el niño, el padre judío invitaba al cohen, o en otras palabras, a un descendiente de Aarón. A los descendientes de Aarón se les llamaban cohen. Entonces el cohen, invitado por el padre, entraba en la casa, el niño era presentado ante el cohen, el padre declaraba que la madre del niño era israelita, así que por eso daban por sentado que el niño era un judío. Ahora, si la madre era hija de un cohen, o sea, pues era descendiente de Aarón, entonces el dinero del rescate no lo pagaban, porque la madre era descendiente de la tribu de Leví, era una hija de Aarón. Pero bueno, ahora, el sacerdote, el levita, entonces le preguntaba, teniendo él el niño en los brazos, porque el niño le pertenecía a Dios, o sea, el cohen venía a reclamar el niño para Dios. Entonces el cohen le preguntaba al padre que qué prefería, ¿sí? Si a su hijo o pagar los 5 ciclos. Obviamente el padre le contestaba que él prefería al hijo. Entonces él le tocaba pagar
la suma equivalente a 5 ciclos. Entonces el padre redimía al hijo, o en otras palabras, rescataba al hijo, o en otras palabras, le pagaba a Dios el precio de su hijo primogénito. Entonces el sacerdote le preguntaba al padre si prefería al hijo o pagar los 5 ciclos. Obviamente, pues el padre le contestaba al cohen que él prefería al hijo. Entonces tenía que pagar los cinco ciclos. ¿Por qué, hermanos? Porque como Dios decía en la ley, el primogénito le pertenecía a Dios. Y los padres tenían que redimir al hijo, y el dinero del rescate se colocaba entonces en las manos del levita y era llevado al templo. ¿Qué hacía entonces el descendiente de Leví o el cohen? Después de eso, entonces el cohen invocaba sobre el niño la bendición sacerdotal en Números 6, 22 al 27, que era esta. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendecirás a los hijos de Israel. O sea, pues, cuando hacían el acto de la redención, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. El levita pronunciaba esta bendición sacerdotal sobre el primogénito. Y vuelvo y repito, el dinero del rescate era llevado al templo porque era para los hijos de Aarón el dinero del rescate. Todo esto, hermanos, ¿qué significa para nosotros? Todo esto tiene una sola lección. Dios valora y aprecia un hijo. ¿Cuánto vale un hijo para usted? Usted aquí podría responder, pues vale mucho. Pero para Dios tiene un precio tremendo. Ahora, Dios le puso un precio, 5 ciclos. Porque Dios valora y aprecia un hijo. ¿Por qué Dios considera a un hijo especial? En la antigüedad había una práctica abominable que era ofrecer los hijos a los ídolos. Esta foto la tomé cuando estaba en Kentucky en el Arca, y ahí hay una parte, una sección en donde se hablaba de las idolatrías paganas. Y aquí está representado la práctica pagana de las naciones que tenían la costumbre de quemar los hijos a un ídolo. Es más, Jeremías capítulo 7, versículo 31 dice, y han edificado los lugares altos a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinón, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no mandé, ni subió en mi corazón. ¿Por qué Dios valoraba a un hijo? ¿Y por qué Dios le dio a Israel las leyes de la redención, la ley de redimir al primogénito? Era porque las naciones paganas y los judíos eran testigos de que sus hijos, ellos los quemaban, los ofrecían a los ídolos paganos. Dios sí valora a un hijo, pero no de esta manera. Y Dios entonces les enseñó a los judíos a valorar y a apreciar un hijo. La práctica pagana era una práctica macabra, malvada, tan oscura, hermanos, nació en el corazón de una mente perversa y retorcida como el corazón y la mente de los paganos, que consistía en que al ídolo, debajo del ídolo, le prendían fuego. Una estatua de bronce como era, por ejemplo, Tofet o Moloch, que era otro ídolo al cual le sacrificaban los niños, la encendían. Y cuando la estatua, con los brazos extendidos, se colocaba el niño en sus manos del ídolo, y cuando estaba el rojo vivo se colocaba el niño ahí, e inmediatamente el niño se quemaba, se consumía al fuego. Los sacerdotes, que ustedes pueden ver ahí en pantalla, tocaban tambores
fuertemente para que los padres del niño no escucharan los gritos del bebé que estaba muriendo y estaba siendo ofrecido a un ídolo pagano. Eso lo practicaron por mucho tiempo. Por eso Dios estableció el valor y el aprecio por los hijos. Ahora, déjeme decirle lo siguiente, hermano. Muchos hoy en día no tenemos este tipo de prácticas de quemar los hijos al fuego a un ídolo, pero sí los queman al ídolo del trabajo. ¿Cuántos hombres y mujeres salen de su casa para tener una mejor comodidad, para tener una mejor casa, para tener un mejor carro, para tener más dinero en la casa y dejan a los niños cuidándolos en una guardería, en un jardín infantil? Y es el mundo los que crían los hijos. Déjeme decirle, hermano, que ¿sabe qué hicieron ustedes así con esa práctica? Quemaron sus hijos a los ídolos. Por eso muchos muchachos hoy en día no están en la iglesia, porque nosotros como padres lo que hicimos fue sacrificar nuestros sacrificar nuestros hijos al ídolo a los ídolos actuales, al ídolo del dinero, de la comodidad, del bienestar material. Y fue el mundo el que los crió y no los padres. Déjeme decirle que la práctica abominable de sacrificar los hijos a los ídolos es una práctica que hoy en día también se está haciendo, y tristemente los hermanos cristianos están sacrificando sus hijos en honor a los ídolos actuales del mundo, el dinero, la comodidad y la prosperidad. ¿Cuánto vale un hijo, hermanos? Pues vale mucho, vale mucho. En Éxodo capítulo 13, versículo 15, Dios explica la redención de Israel y la destrucción de Egipto. Hizo uso de un lenguaje que insinúa que él detestó haber destruido a los primogénitos en Egipto, en vista de que Egipto destruyó a los primogénitos de los judíos. Entonces, por eso Dios, el principio, hermanos, está aquí. Éxodo 13, versículo 15 dice: y endureciéndose Faraón para no dejarlos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho y redimo al primogénito de mis hijos. Hermanos, hoy hay una práctica abominable que es la del aborto. No entienden que los hijos son una creación amorosa de Dios. En Génesis capítulo 1, versículo 22 y 28, Dios da al mundo las plantas, a los animales, a las aves, a los peces, al hombre mismo, el poder de procrear, el poder de dar vida. Salmo 127, versículo 3 dice: he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. En Génesis 1:28, hermanos, Dios da la orden sublime de que el hombre, los animales, las plantas pudieran tener la capacidad de dar más vida, fructificad y multiplicaos, dijo Dios en el principio. Hermanos, el don de la vida, el valor de la vida, a los ojos de Dios es tremendamente estimado. Y el salmista dice aquí, hermanos, que Dios considera los hijos cosa valiosísima, cosa de estima, el fruto del vientre. Y es una bendición poder tener hijos actualmente. Pero, hermanos, la responsabilidad de tener los hijos a veces no la consideramos en toda su magnitud. Los hijos son de Dios y a Dios tenemos que regresárselos. A Dios tenemos que devolverlos. Los hijos son prestados, pero en la manera en que usted los críe, lo levante. Hermanos, por eso usted será juzgado, porque como haya usted levantado a sus hijos en el hogar. Si un hijo se pierde es por culpa suya. Si un hijo se va al mundo, después de usted haberlo tenido en su hogar, haberle dado ejemplos y se lo dio, lo levantó, lo crió y lo formó, gran parte de la responsabilidad será suya si un hijo se pierde. Así que, hermanos, cuando usted decide casarse y tener en plan concebir y dar a luz hijos o tener hijos, déjeme decirle, prepárese, porque cuando usted y Dios le bendiga con hijos, delante de Dios usted responderá por ellos.
usted tendrá la sublime responsabilidad de dar cuenta a Dios por sus hijos. La macabra práctica del aborto es algo que hoy en día en muchos países ya está legalizado. En los países comunistas mucho más, pero en los Estados Unidos es una cosa increíble. Ha superado el número de abortos, ha superado a todas las cantidades de guerras que ha tenido Estados Unidos. Los muertos que ha puesto la guerra no ha superado la cantidad de abortos que se han practicado en los Estados Unidos. La práctica del aborto, hermanos, es una práctica aberrante. Algunos alegan que el niño en el vientre es una masa, que el niño en el vientre no es un ser humano, no es un ser vivo, pero están completamente equivocados, porque cuando uno lee las escrituras, uno se da cuenta de que la criatura en el vientre delante de Dios es considerado como un ser humano. Lo invito a que lea, hermanos, Lucas 1:41 y versículo 43. El niño aún no nacido respira, necesita alimento. ¿Por qué? Porque es un ser vivo, es una creación de Dios. Ahora, en esos minutos que me quedan, hermanos, déjenme decirles lo siguiente en cuanto a la formación espiritual de su hijo, de su hija. Los primeros 5 años son fundamentales para que los hijos permanezcan con los padres. La práctica, yo no estoy de acuerdo, respeto su opinión, pero yo nunca mandé a mis hijos en los primeros 5 años a la escuela. Yo los guié, les enseñé, mi esposa y yo, los primeros 5 años nos enfocamos en Mateo y en Sarai. A los 5 años ya me empecé a preocupar por el tema de la escuela. Eso que les enseñen matemáticas, a rayar, a pintar, eso tendrá mucho tiempo para hacer eso. Pero los primeros 5 años, todo lo que un niño aprenda en ese tiempo lo formará, nunca se le olvidará, porque son las bases fundamentales en la formación del niño. Lo invito a que lea un libro del hermano Wemperten que se llama Una generación que no conoce a Dios. De ahí saqué esta referencia de la formación del niño en los primeros 5 años. Ahora, la Biblia enseña la importancia de un niño, hermanos, porque de ellos es el reino de Dios. ¿Y por qué dice Dios que de los niños es el reino de Dios? Por el carácter. La confianza y la fe de un niño es hermosa. Los niños pequeños tienen una mente abierta. Es más, les voy a decir lo siguiente, hermanos. Yo, cuando Mateo y Sarai estaban pequeños, los coloqué encima de un stand y les decía a ellos que se lanzaran en mis brazos. Y mis niños se lanzaban. El niño confiaba plenamente en que yo no le iba a dejar caer al piso. Y se lanzaban. Eso nos da a entender que el niño tiene una confianza y la fe de un niño es 100% en sus padres. Una cualidad de que un niño, ¿por qué Dios los coloca como referentes del reino de Dios? Es la obediencia que tiene un niño. Un niño, hermanos, a una pequeña y temprana edad, tienen una mente abierta a cualquier instrucción que uno les dé. Por eso se lo roban tan fácil, porque los perversos, los secuestradores, le dicen al niño que haga algo y el niño lo hace, porque el niño obedece. El niño tiene una obediencia particular, única. Los niños dicen la verdad porque son sinceros. Alguien dijo, si usted quiere saber qué pasa en la casa de los vecinos, pregúntele a un niño, pregúntele al niño de la casa y el niño le va a decir todo lo que pasa allá en la casa con pelos y señales, con detalles, porque el niño dice la verdad. La bondad de un niño es tremenda. ¿Ha notado cómo los actos bondadosos, las buenas obras de un niño que hacen por sus padres, por sus hermanitos, es tremendo? Yo conservo las cartas que Sarai y que Mateo me escribían, esos mamarrachos que a veces hacían, los muñequitos, sin tantas cosas, pero ellos expresaban en una hoja todo lo que ellos sentían por sus padres, por sus hermanitos, por sus familiares. La bondad de un niño es tremenda, hermanos. El amor incondicional de un niño. Hermanos, los niños juegan
se ponen a pelear. Y después de unos minutos han cambiado la discusión en juego, siguen jugando. Jesús describió a sus discípulos como personas que nos debíamos amar los unos por los otros. Por eso Jesús pone de referencia a todo cristiano el carácter de un niño. ¿Sabe por qué, hermanos? Por la confianza, por su obediencia, por la verdad, la sinceridad, la bondad, el amor incondicional de un niño. Pero, hermanos, mire, déjeme decirle entonces, ya en estos pocos minutos que me quedan, la responsabilidad que usted tiene. Y se las voy a tipificar en un ejemplo que hay, un principio que hay en el Antiguo Testamento. Volvámonos entonces al Antiguo Testamento. La responsabilidad en el Antiguo Testamento de enseñar la Biblia, un 5% era de los sacerdotes o de los líderes. En Deuteronomio 31, versículo del 10 al 14, ojalá lo encierre y lo tenga presente, lo marque, lo señale en su Biblia, porque Dios había colocado a los sacerdotes la responsabilidad de enseñar la ley al pueblo. Dice el versículo 10, y les mandó Moisés diciendo, al fin de cada 7 años, óigase bien, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios, en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Harás congregar al pueblo, póngale cuidado, varones, mujeres, niños, subraye la palabra niños, extranjeros que estuvieran en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Hagamos un ejercicio. Un niño a los 7 años escuchaba su primer sermón de la ley. Porque como dice el versículo 10, el sacerdote debía cada 7 años, en el año de la remisión, leer, versículo 11, la ley delante de todo el pueblo de Israel, incluyendo los niños. Entonces, el primer sermón, supongamos que un niño a los 7 años escuchó su primer sermón de la ley. El segundo sermón de la ley lo escuchaba a los 14 años. Su tercer sermón lo escuchaba a los 21 años. Ya está un poco más grandecito. Pero esta era la responsabilidad del sacerdote. El sacerdote tenía la responsabilidad de enseñar a los niños cada 7 años, porque se presentaba a todo el pueblo, la ley. Y debían aprenderla. Debían oírla y debían aprenderla. Pero esto es muy poquito. Imagínense, hermanos, un muchacho en sus 21 años solamente ha escuchado 3 sermones de la ley. ¿Qué se le puede haber grabado a ese muchacho de esos 3 sermones en 21 años? Pues muy poquito, pero esa era la responsabilidad de los sacerdotes. Entonces, ¿de quién era la responsabilidad de enseñar a los niños? No era de los sacerdotes, no era del sumo sacerdote. El sumo sacerdote hacía su parte cada 7 años. Hoy en día, hermanos, la iglesia no tiene la responsabilidad, toda la responsabilidad de enseñarle a su hijo. En el culto, uno como predicador tiene la responsabilidad de dar el sermón a todos los que están ahí, incluyendo a los muchachos. La responsabilidad de enseñarle de Dios, de su palabra, a un niño es suya. El 95% es suya, el 5% es de los líderes. En Israel, al sacerdote. La otra responsabilidad era entonces de los padres. ¿Sí? Dice en Deuteronomio 31, versículo 13, y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que vivieres sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Versículo, entonces este versículo de Deuteronomio 31 hasta el 14 que hemos leído, súmelo con Deuteronomio 6. Porque en Deuteronomio 6, del 6 al 9, está la responsabilidad, el 95% de la responsabilidad en el Antiguo Testamento de levantar a un muchacho en la ley de Dios
era de los padres. Versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Entonces, ¿quién tenía la responsabilidad de enseñar? Era el padre. Pero el versículo 6 está diciendo que el padre primero debía aprenderlas. Dice la primera parte del versículo 6, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿El corazón de quién? Del papá. Si usted, hermano, no se prepara, no estudia la Biblia, no medita, no reflexiona, entonces, ¿cómo puede usted enseñarle la ley de Dios y el temor a Dios a su hijo? No va a ser el predicador, la responsabilidad es suya, porque usted y el hermano o la hermana es el que más pasa tiempo con su hijo que el predicador. ¿Y qué tenían que hacer los padres, hermanos? Repetirlas, pero uno no puede repetir lo que uno no tiene en el corazón. Si un padre de familia no tiene a Dios en el corazón, entonces lo más probable es que en sus hijos Dios tampoco va a estar en sus corazones. Tengo un libro en mi biblioteca, hace mucho tiempo lo leí, católico, muy bueno, que decía Padres educados primero, donde colocaba la responsabilidad a los padres de prepararse primero en los asuntos espirituales para luego formar la siguiente generación. ¿Qué debían hacer? ¿Qué debía hacer el judío con sus hijos? Crear un ambiente espiritual, 100%. Ellos debían plasmar en las paredes, en las puertas, en los dinteles, la palabra del Señor, que cuando el niño creciera en su casa, lo primero que viera él es la ley de Dios por todas partes escritas. Y mi papá repitiéndola por la mañana, mi mamá repitiéndola por la noche, etcétera, etcétera. Hay un material muy bueno de un hermano que se llama Norman Lynch. Sacó unas cartillas a todo color muy buenas para los niños entre los de 1 a 10 años. Excelente material. Recuerdo yo que cuando tenía a mis hijos siempre por la noche, ay papi, las historias de Sansón, la historia de David, la historia de Abraham, y verlas en dibujos, excelente. Hay que enseñarle a los niños desde pequeño la ley de Dios. No esperar a, como una vez me dijo un hermano, no, hay que esperar que el muchacho crezca para que él mismo decida si cree o no cree. Grave, 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 hermanos, grave. Versículo siguiente. Jueces 2:10 nos dice que se levantó una generación que no conocía a Dios. Dice el 10, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, la generación de Moisés, ¿no? Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho. Culpables aquí en Jueces 2:10, los papás. Esa generación que se levantó, que no conocía a Dios, esa falta de conocimiento de Dios en el corazón, porque ellos sí tenían la ley de Dios, pero no estaba en el corazón de los muchachos. Una generación que se levantó que no conocía a Jehová. ¿Y la culpa de quién es? No es el sacerdote, no era de Aarón, no era el sumo sacerdote, de los padres. La iglesia no tiene la responsabilidad de enseñarle a su hijo. La responsabilidad, gran parte de la responsabilidad es suya. Lo que un niño aprenda en la iglesia es poco en comparación con todo lo que usted le puede enseñar e inculcar a un niño en su casa, en el diario vivir, cuando se levanten, cuando se acuesten, cuando anden por la calle, etcétera, etcétera. Le hablarás a ellas estando en tu casa. Garantizar que las futuras generaciones sean los encargados de que la iglesia funcione y viva es de los padres, hermanos queridos. Así que, ¿cuánto vale un hijo? Si yo le pregunto a usted cuánto vale un hijo, usted me podría decir vale mucho, pero realmente lo aprecia como Dios lo aprecia, lo valora como Dios lo valora. ¿Está guiando usted a sus hijos hacia los caminos del Señor? ¿O está dejando que otros lo formen? ¿Está dejando que la escuela, la universidad, los principios sociales, gubernamentales, políticos, guíen a su hijo? Déjeme decirle, hermano, que si usted tiene un hijo que se ha desviado, ore por él. Pídale a Dios misericordia, que algún día Dios le conceda esos hijos que una vez tuvimos en nuestros brazos, pero que ahora ya no los cargamos en los brazos, sino en el corazón, preocupados y estresados por lo que nuestros hijos están haciendo ahora, ¿sí?
Así que, hermanos, valore su hijo. Si usted tiene hijos pequeños, aún está a tiempo para que cumpla el propósito de Dios en sus hijos. Hermanos, gracias por darme esta oportunidad. Espero que este tema de la redención, del dinero del rescate, de cuánto vale un hijo en el Antiguo Testamento, le haya servido y le haya edificado en su fe.